Muy buenos días y bienvenidos a Buen Vivir. También le quiero dar la bienvenida que acaba de llegar de un congreso a la doctora Jacqueline Morales, la directora de SEMER. Ella hace un tipo de medicina que me encanta porque es regenerativa. La tendencia en el mundo ahora es a regenerar. ¿Cómo estás? Hola María, Se te ve súper bien, se ve que estuvo lindo. Estuvo muy bueno, sí. Pero más allá de verte bien y de venir contenta, vamos a aprovechar a que nos cuentes todas las novedades, ¿no? Sí. ¿Dónde fue el congreso? Fue en Maceió, fue un congreso mundial de ortobiológicos a nivel de traumatólogos, es decir, que esto ya está escalando a nivel de traumatología, allá le dicen ortopedistas, de tal manera que ellos usan este tipo de productos biológicos para solucionar problemas y no llegar a la cirugía. Lo hemos hablado muchísimo en el programa, siempre la doctora dice que no es necesario llegar a la cirugía, que con el plasma enriquecido, que ahora nos va a contar todos los detalles, autólogo del paciente, si te comes bien, tenés un buen plasma y te podés empezar a regenerar, a ayudar, ¿verdad? Exactamente, es decir, nuestros productos biológicos, en el cual el más utilizado en este momento es el plasma rico en plaquetas, también podemos las células tronco, que son las células que parten de la extracción de la célula de la médula. Estos tienen elementos que son factores de crecimiento, potencialmente reparadores, que ya están en nuestro organismo. Y esos factores de crecimiento van en el torrente sanguíneo reparando esas injurias celulares u orgánicas que todavía están silenciosas, que no nos dan síntomas. Y para ir un poquito para atrás, para quien no entiende lo que es un factor de crecimiento, acá lo hemos hablado, pero si recién te conectás y decís, ¿qué será un factor de crecimiento? Un poquitito de clase, que sé que te encanta la docencia. Sí. Los factores de crecimiento son elementos que están circulando en nuestro organismo y que tienen una función específica, que es reparar esas alteraciones que aparecen en nuestro organismo. Y a su vez, esos factores de crecimiento atraen a otras células, entonces hace que eso, junto en el punto de la injuria, repare. Cuando eso no es lo suficiente para que se repare solo, entonces ahí actuamos nosotros, extraemos sangre o extraemos médula y lo introducimos en el sitio, ya sea en rodilla, en columna, en cualquier zona articular que esté en déficit. Y estamos hablando no solamente de una lesión porque te caíste, sino también del propio envejecimiento, ¿no? que nos puede suceder, porque hay una realidad, uno se puede ser deportista y lastimar, pero digo, simplemente la vida mismo te lleva a tener alteraciones, ¿no? Claro, es decir, todos los procesos que nosotros tenemos después de los 50 años que aparecen sintomáticos son producto de la degeneración celular, ¿verdad? Es decir, a nivel celular, hoy por hoy se está hablando mucho del tema de mitocondrial, del envejecimiento, del acortamiento de los telómeros. Es decir, a nivel de las grandes empresas del primer mundo se está trabajando para tratar de cambiar este sentido de la genética y tratar de modificar el envejecimiento. Pero bueno, es indefectible, es decir, a los 50 años todos nos venimos en caída libre. Y vas a tener una artrosis, y vas a tener algún problema, vas a tener... Ahora, unos más y otros menos. Unos más rápidos que otros. También ahí está la genética, que uno piensa que es un montón y sin embargo es poquito, es más también cómo uno vive, ¿no? Ese exosoma. Y por eso tenemos que hablar de la nutrición. Y yo sé que en los congresos también te hablan de la nutrición. Exacto. Tenemos dos factores, como yo siempre digo. Lo genético, que si el paciente nos viene a consultar por una artrosis de cadera, seguramente ese hijo va a tener artrosis de cadera. Entonces, lo genético no lo podemos sacar, no lo podemos modificar, lo podemos tomar a tiempo, ¿sí? Y decirle, bueno, a esas personas vamos a controlarlas. La otra factor es la obesidad. La obesidad tampoco la podemos modificar si la tenemos alterada en lo genético, pero sí los factores epigenéticos, eso lo podemos mejorar. Lo podemos controlar. Acá hablamos de alimentarse bien, suplementar, que también ahora te iba a preguntar, descansar y moverse. Todo eso contribuye a sentirse bien y a tener una longevidad proactiva, ¿no? A enlentecer todos los procesos que te puedan hacer daño. Mira, eso que tú dijiste es muy importante, María. El sueño. En este último congreso se le dio tanta importancia al sueño como a la alimentación. Mira. Es decir, si no sintetizamos desde las 12 a las 6 de la mañana esas sustancias que necesitamos para mantener el cortisol así, a la raya, y si no, se nos dispara el cortisol y bueno, y nos produce desastres orgánicos. Cada vez se sabe más por los procesos de investigación y que la grasa, como todo tejido de nuestro organismo, sufre metabolismo. Entonces, esa sustancia
que sale del proceso natural va a la articulación y produce destrozos en el cartílago. Así que no solamente sobrepeso. Claro. Siempre hablamos, y yo le pregunto siempre lo mismo porque me parece increíble, cada kilo que vos bajás, adelgazás, 7 menos para ¿cuánto 7. aliviana tu rodilla? 7. Por 7. O sea, imagínate, pobres rodillas o pobre espalda, cuando carga una mochila de más. Claro. Sabemos que en Uruguay y en el mundo la obesidad es una patología que está generalizada como una pandemia, pero qué importante no solamente por un tema de verse bien, sino de estar funcional, ¿verdad? Exactamente. Es decir, que cada día se investiga más y se está afinando cada vez más las cosas para poderle dar al paciente elementos para que mejore su terreno biológico y de esa manera nosotros poder extraer células que sean funcionalmente mucho más óptimas y que el resultado del plasma sea más evidente. Un paciente próximo. que come bien y que hace ejercicio, por más lesión que tenga, la calidad del plasma va a ser superior. Exacto. ¿Y qué pasa si el paciente suplementa? ¿Cuáles son los suplementos que hay que consumir? Uy, eso es larga la lista. Es decir, tenemos que hacer un balance de acuerdo a la historia clínica del paciente, que tiene que ser muy minuciosa, el examen clínico del paciente, de acuerdo a eso y la paraclínica que le solicitamos si es necesario, ahí empezar a suplementar. Sí, es bueno, los suplementos son buenos, pero siempre lo tenemos que acotar al paciente. Se le dio mucha importancia al resveratrol, a la vitamina C. Obviamente que a la vitamina D ya se la toma como fundamental porque sabemos que actúa en el metabolismo cálcico, trabaja sobre la parte de tonificación muscular, trabaja como una hormona. Se dice que es la hormona de la juventud. La hormona Ahora, de la juventud. ¿en cuánto tiene que estar el valor? Porque uno dice, bueno, la tenés en 25, 30, ¿está bien? ¿Está bien? No, no está bien. El tema acá en Uruguay, yo me lo veo todos los días en la consulta, que me dice, doctora, el doctor me dijo 35, me van a matar los médicos que me están viendo, lo siento, pero tiene que estar en torno a los 70. Incluso en este congreso los traumatólogos manejaron niveles más altos. Obviamente, tenemos que mandar en el contexto del paciente, si no hay una comorbilidad que haga que no le podamos tener en 70, pero cuanto más alta, va a tener el paciente menos dolor. Esto es muy importante para aquellos pacientes que tienen fibromialgia, por ejemplo. Claro. O sea que trabajar con el plasma, que es tu propio plasma, en condiciones ideales como tiene la doctora, que tiene un consultorio tanto en Montevideo como en Punta del Este, y es clave que sea en el momento, ¿no?, que te hacen la extracción y que se trabaja, no se pasea con el plasma, porque uno sabe de gente que lo lleva de un laboratorio al otro, eso puede llegar a generar una contaminación también, ¿no? No está aprobado por la FDA además. Por eso, entonces, realmente te va a dar resultados, no va a tener ninguna recidiva porque no estás tomando ningún medicamento que te pueda hacer mal al riñón o al hígado, sino que es tu propio material genético, que además se puede combinar con tecnología, y vamos a dejar titulares en esta nota, vamos a hablar después de las ondas de choque, pero decime algo antes de cerrar. Claro, es decir, las ondas de choque son elementos que estimulan a las células madre, por ejemplo, en rodilla, en columna, en cadera. ¿Qué hace? Que ese plasma, además de reparar lo que él hace por sí solo, las ondas de choque trabajen sinérgicamente con el plasma y in situ estimulan las células madre. Bueno, con esta información vamos a cerrar esta nota, pero te digo que si te duele la columna, la rodilla, la cadera, te hiciste una lesión, no importa la edad, lo importante es hacer la consulta a tiempo porque te vas a evitar una cirugía. Sin duda, sin duda. Me encantó. Vamos a seguirla porque hay muchas cosas más para preguntar, ¿eh? Gracias, María. Gracias, un gusto. Jackie, un placer. Nos resta desearles un excelente fin de semana. Chao.